Eh, Lógicamente este tema lo vamos a avanzar de manera muy superficial porque sí lo avanzarán con mucho más detalle, teniendo muchas más armas, si ustedes quieren, con la cátedra de farmacología, ¿no? Pero ya obviamente van a tener una base, por lo menos en antivirales, antirretrovirales y antimicóticos, porque eso lo hemos explicado bastante bien. Y vuelvo a insistir, ¿no? Quienes están atentos a las clases y todo eso, se habrán beneficiado de esto que decimos, ¿no? Eh, entonces, haciendo un resumen histórico, si ustedes quieren, ¿no? Principalmente a partir de la década de 1940 es cuando se inicia el estudio de los benzimidazoles, ¿no? Estos han sido los primeros antimicóticos en ser descritos, ¿no? Eh, Lógicamente, paralelo a esto, otras líneas de investigación han llegado a descubrir en 1955 a la anfotericina B, ¿no? Básicamente, la anfotericina B se ve que es, hoy en día todavía se ve que tiene utilidad para muchos tipos de micosis superficiales, profundas, sistémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha convertido en el patrón de referencia del desarrollo de los nuevos antifúngicos, ¿no? Y principalmente una gran ventaja de la anfotericina B es que puede utilizarse vía parenteral. A partir de hoy en día, ¿no? Se han descubierto muchos antimicóticos, ¿no? Y de hecho muchas sustancias con propiedades antifúngicas. Sin embargo, la gran mayoría, su, eh, su presentación es tópica, ¿no? Básicamente tiene una presentación tópica. Dentro de esos tenemos al clotrimazol, al miconazol, al econazol, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, a la anfotericina D. Básicamente empieza el estudio de los antimicóticos en 1950 y más o menos en 1975 ya descubrimos la flucitocina, ¿no? En 1980 el ketoconazol, ¿no?, que es tal vez el más famoso de todos, no el mejor, definitivamente no el mejor, pero sí el más famoso, ¿no? Y a partir de la década de los 90 descubrimos o sí, aislamos una nueva fórmula de anfotericina B, que es la fórmula lipídica. A partir de eso, ya la anfotericina B se la ha podido dar vía parenteral, ¿no? Y a partir de 1995 más o menos ya se desarrolla la gran cantidad de antimicóticos como el fluconazol, el itraconazol, la capsofungina, el boriconazol, el rabuconazol, el posaconazol y el albaconazol. Haciendo un leve recuerdo de las micosis, ¿no? Las micosis se pueden clasificar en superficiales, las superficiales se clasificarán a su vez en cutáneas y en subcutáneas, eso ya hemos llevado, ¿no? Y también se pueden clasificar en profundas o sistémicas. Dentro de estas sistémicas, veremos que estas micosis pueden afectar a vísceras, órganos viscerales, o pueden diseminarse de manera hematógena o de manera linfática, como habíamos visto. La cándida es un ejemplo que puede desarrollarse a todo nivel. La cándida se desarrolla a nivel superficial, cutáneo, subcutáneo, profundo, sistémico, vía hematógena, vía linfática, ¿no? ¿Por qué será? Porque causa una enfermedad, una infección endógena, básicamente, ¿no? Las micosis superficiales principalmente se encuentran en piel y faneras, ¿no? O piel y mucosa, si ustedes quieren, con escasa y nula vascularización, ¿no? Ese es un primer factor por el cual los antifúngicos generalmente no son tan efectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de las micosis superficiales, volvemos a repetir, eh, cuando yo tomo el antimicótico, ¿no?, y no hay una buena vascularización, entonces ese antimicótico, qué sé yo, el itraconazol, por ejemplo, no va a llegar al sitio de acción. ¿Por qué? Porque ese sitio de acción tiene escasa o nula vascularización, ¿no?
en el caso de las micosis superficiales. En el caso de las micosis profundas, generalmente cuando hablamos de micosis no solo profundas o sistémicas, sino crónicas, hablamos de que forman granulomas. Cuando forman granulomas, lo mismo, es como formar una protección para el hongo, ¿no? Y obviamente impiden la penetración del fármaco, ¿no? Entonces, básicamente, la mayoría de los antimicóticos son poco solubles, ¿no? Entonces, por eso hace que, si bien tenemos una variedad no tan amplia de antimicóticos, muchas veces no suelen ser efectivos contra las diferentes micosis. ¿Por qué? Por lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Que puede existir una escasa o nula vascularización, entonces el medicamento no llega, ¿no? Puede ser que el hongo haya formado un granuloma o una cavidad, por ende el medicamento tampoco le llega, ¿no? Y porque los antimicóticos son poco solubles. ¿Cuál es la clasificación entonces dentro de los antimicóticos? Se clasificarán en poliénicos y no poliénicos. Dentro de los poliénicos o polienos tenemos los sistémicos como la anfotericina B y tenemos los tópicos como la nistatina. Dentro de los no poliénicos tenemos a la griseofulvina. También tenemos a los azoles, ¿no? Dentro de los azoles estarán el ketoconazol, miconazol, itraconazol, fluconazol, boriconazol, etcétera, etcétera. Y los azoles tópicos serán el ketoconazol, clotrimazol, el mejor de todos para mí, desde el punto de vista tópico, el econazol, el flutrimazol, el sulconazol y el tioconazol, ¿no? También tenemos a las pirimidinas fluoradas como la flucitosina. Hablando ya de los polienos, ¿cuál es el mecanismo de acción de los polienos? Básicamente se fijan a los esteroles de la membrana de las células eucariotas. Ahorita no vamos a descubrir la estructura de un hongo, ¿verdad? Pero sabemos que tienen una membrana y que tienen una pared, ¿no? Y que cada una tiene una estructura o está formada químicamente de diferente manera, ¿no? Los polienos van a atacar, si ustedes quieren, al ergosterol, ¿no? Al ergosterol de la membrana de las células. Obviamente, cuando atacan este ergosterol de la membrana de los hongos, alteran la permeabilidad de esta membrana y van a provocar una salida básicamente de iones de sodio e iones de potasio. También una salida de hidrogeniones, provocando la muerte del hongo, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Tenemos el ejemplo de la anfotericina B. Básicamente su eficacia está entre su eficacia in vitro, ¿no? Su eficacia in vitro en laboratorio está entre 90 y 95%, pero muchas veces es diferente in vivo, ¿no? Ya habíamos descrito también en anteriores oportunidades el por qué la variación, ¿no? La anfotericina B ha sido obtenida del Streptomyces nodosus, que es un acetomiceto del suelo, ¿no? Ya como habíamos visto, está indicada en las candidiasis invasivas graves, en las micosis sistémicas graves generalmente, ¿no? En muchas de ellas en las que atacan al sistema nervioso central. Es activa contra diferentes hongos patógenos, ¿no? Ahí estarán los acremonium, estarán los Aspergillus fumigatus, estarán los Blastomyces dermatidis, la Candida albicans, la Candida guillermondi, la Candida tropicalis, los Coccidioides initis, el Cryptococcus neoformans, Fusarium, Histoplasma capsulatum, el Mucor mucedo, la Rhodotorula, de especie indistinta, y el Sporotrix schenki, que ustedes ya saben que nos causa una micosis superficial, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos adversos de la anfotericina B? Principalmente puede producirse fiebre y escalofríos, ¿no? Puede producirse taquipnea, una aceleración en la respiración, estridor respiratorio, se podría generar hipotensión leve y suele ser nefrotóxico, ¿no? Entonces, obviamente, en pacientes nefrópatas tendré que dar con mucho cuidado o no darla directamente. Y también puedo tener efectos adversos a nivel gastrointestinal. ¿Cuáles son las presentaciones en las que conocemos?
como polvo liofilizado, ¿no? De 50 miligramos. Y también podemos encontrar como fórmulas con lípidos. Estas básicamente son las que podemos inyectar al paciente, ¿no? Vienen en presentación de 100 miligramos, de 50 y 100 miligramos en polvo para inyección. Estas fórmulas con lípidos son extremadamente dolorosas, ¿no? Son muy, muy dolorosas. Yo la verdad no recetaría esto a un paciente así por así, ¿no? Tendríamos que valorar el riesgo-beneficio en el paciente. Y también podemos encontrar anfotericina B vía tópica, ¿no? En crema al 3%, como loción o como ungüento. La dosis de la anfotericina B en adultos y en niños suele ser de 1 a 2 miligramos kilogramo de peso día. ¿Cuáles serán las contraindicaciones? La hipersensibilidad a la anfotericina B, es decir, que me pueda producir una alergia, ¿verdad? En el caso de la nistatina, ¿no? Seguimos con los polienos. En el caso de la nistatina, es un macrólido producido por el Streptomyces nourceyi, ¿no? Básicamente tiene la capacidad de no absorberse las vías gastrointestinales en piel ni en mucosas. Por ende, generalmente solo es útil en candidiasis, ¿no? Y en especial la candidiasis orofaringia. Por eso, donde más vamos a recetar nistatina es en jarabe o en solución vía oral. Y va bastante bien, ¿no? Va bastante bien. Volvemos a repetir, como no se absorbe en vía gastrointestinal, piel o mucosas, no mejoran las lesiones de uñas cutáneas hiperqueratinizadas o en costras, ¿no? Generalmente los efectos adversos suelen ser náuseas, vómitos o diarrea y un sabor amargo metálico que puede causar la nistatina. También podemos ver como efectos adversos la irritación de la piel y eventualmente una dermatitis de contacto, ¿no? Es de segunda elección después del clotrimazol. A nivel tópico, ¿no? El clotrimazol es mucho mejor, ¿no? Sobre todo para la candidiasis oral. Las estomatitis, ¿no? Eventualmente en los viejitos por dentaduras postizas o asociado al uso de antibióticos. Habíamos dicho, usar indiscriminadamente antibióticos me van a causar micosis, ¿no? ¿En qué presentación viene la nistatina? En jarabe o en suspensión de 1 ml. En la dosis en niños será de 1 a 2 ml. 4 veces al día, ¿no? Y en adultos será de 1 a 6 ml, también 4 veces al día. La contraindicación siempre va a ser la alergia al medicamento o que nos pueda desarrollar un shock alérgico, ¿no? Básicamente, ahora hablando de los azoles, ¿no? Hablando de los azoles, ¿cuál es el mecanismo de acción? La inhibición de las enzimas del sistema citocromo P450, que es el esterol 4-alfa desmetilasa, dificultando la biosíntesis del ergosterol, ocasionando membranas inestables, osmóticamente acumulación de peróxidos que la dañan. Traducido, ¿no? Traducido. Tenemos una enzima que actúa en el sistema citocromo P450. ¿Qué es el sistema P450 en el hongo? Básicamente es el metabolismo del hongo para realizar sus actividades y para que se produzcan las diferentes funciones del hongo, ¿no? Entonces, el hongo tiene la capacidad de tener su metabolismo a través del sistema citocromo P450. En ese sistema tenemos una enzima, que es la esterol 14-alfa desmetilasa, ¿no? Entonces, los azoles, ¿no? Un azol básicamente va a ir a interferir la biosíntesis del ergosterol. ¿De qué manera? Inhibiendo la esterol 14-alfa desmetilasa, ¿no? Al inhibir esto, obviamente, evito o dificulto la biosíntesis del ergosterol que se encuentra en las membranas de los hongos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocasiona?
que esta membrana se vuelva inestable y empiece a acumular peróxidos. Cuando se empieza a acumular peróxidos en cualquier célula, en células humanas, en hongos, en bacterias, en cualquier célula, obviamente la célula se daña y se muere. Eso se llaman los radicales libres de oxígeno. Como una célula envejece, cualquier célula, a través de la acumulación de radicales libres de oxígeno o peróxidos, ¿no? Un ejemplo del azol, el más común, es el ketoconazol, ¿no? Básicamente el primer imidazol de uso generalizado, ¿no? Vía oral, vía tópica, etcétera, etcétera. El grado de efectividad en in vitro suele estar entre 95 y 97%, ¿no? Se usa mucho para las micosis superficiales, principalmente micosis superficiales, y no tenemos que olvidarnos que necesita un pH ácido para absorberse vía oral, ¿ok? ¿En qué casos vamos a dar al ketoconazol? ¿No? En casos de tiñas, las diferentes tiñas, en tiña corporis, tiña cruris, en tiña versicolor, en el síndrome de Cushing también podemos dar, porque se puede desarrollar diferentes de tiñas. También nos sirve en las candidiasis y en micosis leves o moderadas, ¿no? Ejemplos de esas micosis pueden ser las paracoxidioidomicosis, las blastomicosis, las histoplasmosis o la esporotricosis. ¿Qué reacciones adversas me va a dar? Me disminuye la síntesis gonadal de testosterona y de andrógenos por la glándula suprarrenal. Es decir, que si yo doy este medicamento en varones, eventualmente podría generar una disminución o una pérdida de los caracteres sexuales secundarios, lógicamente, ¿no? Sí, básicamente eso, ¿no? Y eventualmente, ¿no? Podría haber una disfunción eréctil en el varón, pero tendría que usar a grandes dosis, ¿no? Generalmente no se ha visto que esto sea común. Sí puede causar nefrotoxicidad también, problemas a nivel gastrointestinal, hemorragia disfuncional aguda uterina en la mujer, hemorragia gingival también en hombres y en mujeres, somnolencia, fotofobia, parestesias o adormecimientos y hepatotoxicidad. Es decir, el ketoconazol es un medicamento de cuidado, en otras palabras, ¿no? Tenemos diferentes presentaciones de ketoconazol, ¿no? Puede ser vía tópica, ¿no? Y también puede ser vía oral, ¿no? La dosis en adultos está entre 200 a 800 miligramos día, más o menos por 4 semanas, dependiendo de qué micosis voy a tratar. Pero dar menos de ese tiempo, menos de 3, 4 semanas, generalmente no nos sirve, ¿no? En los niños mayores de 2 años, la dosis será de 3.3 a 6.6 miligramos kilogramo peso día. En los menores de 20 kilogramos será 62.5 y en los de 20 a 40 miligramos 125 miligramos peso día. ¿Qué contraindicaciones va a tener el ketoconazol? Alergia, ¿no? Pacientes con hipersensibilidad al medicamento, pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica, no se debe dar ketoconazol porque es hepatotóxico. Tampoco se puede prescribir durante el embarazo, ¿no? Es tanto embriotóxico como teratogénico, es decir, me puede producir malformaciones, ¿no? En las primeras etapas del embarazo y también en las últimas, ¿no? También está prohibido dar durante la lactancia materna porque se puede excretar por la leche materna, justamente. Otro azol es el miconazol, ¿no? Básicamente usamos el miconazol, como habíamos visto ya, en micosis superficiales, pero también en micosis profundas. El grado de efectividad in vitro es entre el 91 y 93%. Entonces puedo utilizar esto en tiñas, en candidiasis cutánea, candidiasis vaginal, en turulopsis glabrata,
existe miconazol vía endovenosa, y en esos casos podré usar en coccidioidomicosis, en paracoccidioides de oidomicosis, ¿no? Que respondan mal a la asociación anfotericina B más ketoconazol, ¿no? Y vía oral puedo usar para candidiasis bucofaringea y candidiasis intestinal. ¿Qué reacciones adversas me va a producir el miconazol? ¿No? Vía endovenosa, tromboflebitis, ¿no? Al ser una sustancia bastante oleosa, entonces me puede desarrollar una inflamación de mis venas, ¿no? Con todo lo que eso significa, principalmente el dolor que genera en las venas. Puede ocasionar prurito, náuseas, anorexia, taquicardia, taquipnea, arritmias. Suele ser neurotóxico a dosis altas, obviamente me puede generar una anafilaxia, y me puede, si yo doy por largos periodos de tiempo, me puede generar un aumento en los triglicéridos y el colesterol. Tenemos también diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Vía tópica, vía oral, vía endovenosa, ¿no? Las dosis para coccidioidomicosis se dará endovenoso de 200 a 1200 miligramos día, dividido en 3 infusiones de 200 ml durante 1 a 2 horas. Es decir, es una infusión muy lenta la que tiene que ingresar. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Por la producción de tromboflebitis. En el caso de coccidioidomicosis, ¿no? Puedo dar endovenoso a pacientes adultos entre 100 a 800 miligramos día, y en pacientes niños entre 20 y a 40 miligramos kilogramo peso día, ¿no? De manera oral puedo utilizar tabletas de 250 miligramos cada 6 horas, y de manera tópica existen gels de 100 miligramos que se puede recetar 4 veces al día. Generalmente también son tratamientos largos, ¿no? Este gel, ¿no? Es de manera tópica, no es un gel para ponerse a la piel, ¿no? Este es un gel vía oral, ¿no? Es un gel que se administra vía oral, básicamente para lesiones orofaríngeas. Las contraindicaciones del miconazol, obviamente la hipersensibilidad al fármaco. Otro es el clotrimazol, que también puedo utilizarlo, más que todo el clotrimazol vía tópica, ¿no? Generalmente es el imidazol de elección vía tópica, ¿no? Por ende, me servirá mucho para la tinea versicolor, para los diferentes tipos de candidiasis. Para cualquier candidiasis viene excelente el clotrimazol. ¿Qué reacciones adversas voy a tener? Eritema, escozor, formación de ampollas y descamación de la piel, edema, me puede generar prurito, urticaria, irritación vaginal en mujeres, reacciones adversas orales y gastrointestinales. ¿En qué presentaciones vienen? Como generalmente es de vía tópica, ¿no? Podemos encontrarlas en cremas, en lociones y en soluciones, es decir, en jarabes, ¿no? Con diferentes nombres. La crema vaginal generalmente está en concentraciones de 1 a 2%, y en óvulos o comprimidos vaginales viene de 100, 200 y 500 miligramos, ¿no? Para tratar candidiasis vaginal, generalmente se usa este tratamiento en candidiasis vaginal crónicas. Las dosis, generalmente la aplicación tópica suele ser 2 veces al día, ¿no? Mañana y noche, ¿no? Si voy a recetar óvulos en la mujer, puedo dar un óvulo de 100 miligramos por 7 días, un óvulo de 200 miligramos por 3 días, o un óvulo de 500 miligramos de aplicación única, o cada 6 meses, dependiendo de qué estoy tratando, lógicamente. También puedo dar cremas de 5 gramos por 3 días o 7 días, ¿no? Existe otra presentación que son los trociscos, ¿no? Que básicamente tienen la facilidad o la capacidad de disolverse en la boca como un dulce, si ustedes quieren, ¿no? Y esto se puede dar hasta 5 veces al día, ¿no? La contraindicación, la hipersensibilidad al clotrimazol, lógicamente. Otro imidazol muy conocido será el itraconazol, ¿no? El itraconazol tiene una muy buena absorción vía oral.
tiene muchos menos efectos que el ketoconazol, ¿no? Y su espectro es mucho más amplio que el ketoconazol. Básicamente los efectos adversos también estarán a nivel gastrointestinal, puede causar hipocalemia, puede causar rash, prurito y urticaria, anafilaxia, fatiga e hipertensión en algunos casos. Las indicaciones del itraconazol suelen ser las micosis sistémicas, ¿no? Como una alternativa a la anfotericina B. También puede utilizar en blastomicosis, histoplasmosis, onicomicosis por dermatofitos, también me sirve bastante para esos casos, y en profilaxis de micosis en pacientes con SIDA. Generalmente el itraconazol tienen que tomar diariamente el paciente con VIH-Sida, como profilaxis, ¿no? Decíamos. Las dosis serán en el adulto de 200 a 600 miligramos día y en los niños 100 miligramos kilogramo peso día. Contraindicaciones de la hipersensibilidad al itraconazol, en el embarazo no se podrá dar, ¿no? Y no se puede tomar con ciertos medicamentos por la reacción adversa que va a producir. Entonces no se debe tomar con astenisol, por ejemplo, no se puede tomar con cisapride, no se puede tomar con terfenadina y los medicamentos que la contienen, ¿no? El fluconazol, básicamente puedo administrar vía oral o vía parenteral, ¿no? Su mecanismo su efectividad es bastante baja in vitro porque los hongos desarrollan fácilmente, desarrollan fácilmente resistencia al fluconazol, ¿no? Tiene mucho mayor espectro que el miconazol, que el ketoconazol o que el clotrimazol, pero menos que el itraconazol, ¿no? Tienen la capacidad de distribuirse ampliamente en los tejidos y fluidos corporales. Es el más hidrosoluble, ¿no? Por eso nos va bien. Yo generalmente prefiero utilizar fluconazol vía parenteral, ¿no? Nos va excelente con este tratamiento. ¿Qué eventos adversos puede producir el fluconazol? Cefalea, diarrea, náuseas, vómitos. Puede ser hepatotóxico, pero muy raros, ¿no? Si doy por muy largos periodos de tiempo. Puede causar también hipocalcemia, trombocitopenia, eosinofilia y no hay que dar en el embarazo porque es teratógeno. ¿En qué enfermedades voy a usar? ¿No? En la candidiasis orofaringia, esofágica, en candidiasis sistémicas, ¿no? En el tratamiento de meningitis, y en profilaxis de micosis en VIH-Sida. Es muy de elección en las candidiasis diseminadas y mucocutáneas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más hidrosoluble. Obviamente puedo reservar la anfotericina B en el caso de candidiasis graves y o asociarlo a el fluconazol. Las presentaciones de fluconazol básicamente vienen de 100 miligramos, de 200 y de 400 miligramos, ¿no? Generalmente la concentración es 2 miligramos por 1 ml de solución. Ahí están las diferentes dosificaciones de acuerdo a la micosis que quiero tratar. Si quiero tratar una candidiasis vaginal o balanopostitis candidiásica, ¿no? Voy a dar 150 miligramos dosis única, ¿no? Si quiero tratar una candidiasis orofaringia, el primer día puedo utilizar entre 50 a 200 miligramos y posteriormente como mantenimiento dar una dosis de 50 a 100 miligramos por 3 semanas, ¿no? Y así, dependiendo de qué es lo que quiero tratar, lógicamente. Básicamente está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Muy bien.